Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Diego Golombek. Perfiles en la UNDAB. Bueno, Diego, gracias por estar en la radio de la universidad. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde naciste? En Buenos Aires, en la capital. Ciudad. Sí. ¿Barrio? Nací en un hospital en el sanatorio Ancholena. Ajá. Y mis viejos vivieron muchos años en Olivos, yo vivía con ellos y después me mudé de nuevo a capital antes de irme a vivir afuera. Hay un antecedente vinculado con la ciencia en la familia, ¿no? Tu viejo estaba... Mi papá era químico, ¿sí? Ajá. Un químico bastante particular, no se dedicaba a investigación, laburaba en la industria, hacía procesos Ajá. industriales en laboratorios, Uh-huh. Pero siempre andaba inventando cosas raras. Está bien. ¿Y ahí te colabas vos en alguna posibilidad de hurgar en el trabajo de tu papá? Sabes que muy poco, él me llevaba obviamente de visita al laboratorio, pero muy poco, la ciencia vino mucho más tarde. Ajá. Y por otro lado, mis intereses venían más por las artes, las humanidades, lo que fuera. Tan así, me sorprendió empezar una carrera científica, ni me gustaba ni me iba bien al principio. Pero mirá. nada, como me la banqué y en algún momento algo hizo clic y todo empezó a caer en su lugar. Y fue más armonioso, supongo. Bueno, con el tiempo sí, al principio más o menos. Yo asocié ese antecedente familiar, pero no, nada que ver. En realidad no sé si nada que ver. Claramente no fue el camino estricto hacia la ciencia, pero sí hacia una manera de pensar, hacia una manera de mirar el mundo, de leer buscando fuentes, de pensar un poco qué está pasando y cómo lo podemos entender y solucionar. Uh-huh. Hay una feliz aparición con vos, con Paenza, con el acercamiento a lo que podría llamar la cola de las ciencias sociales, que son los medios de comunicación. ¿Eso también vino por alguna inspiración personal, tratar de transferir conocimiento, contar? ¿Cómo apareció? No, sabes que el contar es previo a la ciencia. Yo Ajá. empecé a trabajar en periodismo Uh-huh. a los 15 años, Ajá. respondiendo un aviso de un diario que buscaban Ajá. cronistas deportivos. No Ajá. es que yo fuera periodista deportivo ni supiera particular, pero los muy insensatos me tomaron. Ajá. Era el Buenos Aires Herald, el diario que ahora desapareció hace poquito, Sí. lamentablemente. Lamentable. Entonces me mandaban a cubrir cosas raras, cricket. No sé si Ajá. sabes lo que es el Sí, cricket. sí. Una porquería, dura Sí, 3 sí. días. Sí, sí. Paran para tomar el té, Sí, para sí. almorzar, una cosa Bien extrañísima. británico, no hay otra forma Y además, de escribirlo, por ¿no? todos los lugares de la ciudad, por Sí, Lomas, sí. por Hurlingham, Ajá. por Punta Chica. Pero lo maravilloso era después volver a la redacción. La cancha de Pibe cricket 15 no es tan años. grande, también hay que decirlo, no es tan extensa. Donde batean no, pero tenés todo alrededor donde Claro. están los tipos tratando de agarrar. Una gran Así caminata, que claro. Y es alrededor. parecido al béisbol, pero mucho más aburrido. Si el béisbol es aburrido, imagínate el cricket. ¿Hiciste cricket y otro tipo de deporte Sí, con me la cobertura? cubría muy poco fútbol, pero también hockey, rugby. ¿No? Los deportes más le interesaban por ir al diario. Claro. Igual lo divertido era volver al diario. Era un pibe de 15, 16 años, volver En la a redacción. la redacción. Ujú. Había monstruos como Nilsson, Cox, que estaban ahí. Yo no sabía Claro, quiénes claro. eran esos niatos. Claro. Y escribir en la máquina de escribir, obviamente, escribir una nota, entregarla, corregirla, el ruido de los cables, era maravilloso. A mí Sí. me fascinaba eso. Sí. Después fui como bandeándome más hacia periodismo cultural, trabajando en las revistas subterráneas, que en una época estaban muy de moda, Sí. o revistas de música, ese tipo de cosas. Y con el tiempo, una vez ya metido en la facultad, ahí pude ir juntando los dos mundos, el de la ciencia y el de contar, y todo empezó a caer en su lugar. Es muy bueno eso, porque pareciera que durante muchos años fue una cosa enclaustrada, ¿no? La transferencia de la ciencia, y al mismo tiempo nos atraviesa permanentemente como sociedad, ¿no? Ese trabajo de traducirle al tipo que todo lo que está pasando, consume, vive, sufre, algo tiene que ver con el trabajo que hicieron los científicos o el que tienen que hacer los científicos, ¿no? Creo que todo tiene que ver con algo, te quedas corto, pero efectivamente contar la ciencia, sobre todo en determinados formatos, no era algo que estuviera tan bien visto. No teníamos periodistas científicos hasta hace unas décadas, ponele. Ahora tenemos hasta una red, una asociación de periodistas científicos que anda Claro, bárbaro. claro. Tenemos también
científicos que se animan a salir a contar con las herramientas que tengan. Y pensá que los próceres de nuestra ciencia, un Usay, un Leluar, no estaban muy de acuerdo con esto. No. Capos por donde los mire, realmente hay que sacarse el sombrero. Pero no estaban muy de acuerdo en que había que usar parte de tu tiempo de investigador para contar la ciencia a la gente. Por suerte eso ha cambiado muchísimo. Los científicos, los periodistas y la gente quieren que esto se cuente y entenderlo. Bueno, también está la evolución de los mismos medios, ¿no? Porque, había... como pasó con otros sectores, con otras corporaciones, si querés, gremios por un lado, actividades específicas de la industria con sus publicaciones independientemente de lo que pasara. Siguen algunas sobrevolando todavía, siguen flotando, pero los medios evolucionaron también haciendo una suerte de apertura, ¿no?, a este tipo de personas que estaban dispuestas a contar esto que yo llamo traducción, que a lo mejor es una palabra casi pagana en el escenario de la toma de conocimiento, pero me parece que la divulgación es algo fundamental, incluso para despertar las vocaciones de los que quieran acercarse a la ciencia, ¿no? Ese sería uno de los objetivos importantísimo, no el único. No sé si el más importante incluso, más que esos que no van a ser científicos, que no lo son y que no les pasa por ahí los sueños, entender que la ciencia es una mirada muy poderosa para mirar el mundo y te puede ir muy bien con un poquito de ciencia en tu vida. En respecto a los medios, sí, claro que cambiaron. De hecho, en algún momento varios medios se dieron cuenta de que a la gente le interesaba esto. Era un prejuicio de no les interesaba. Y en alguna época todos nuestros diarios nacionales tenían una sección o un suplemento de ciencia. Después volvieron a la miopía. Ahora ninguno la tiene. Lo cual no está nada bien y es inentendible porque la gente los lee, pueden conseguir avisos si es que eso es lo que les interesa. Bueno, en tele funciona. Ahí metería yo el proceso de retroceso del papel, por un lado, que viene en forma contundente, y desde lo digital, sin duda, que se va llevando incluso hasta la gran parte de la publicidad, ¿no?, de la porción publicitaria. Ahora bien, no todo lo que está en googleando es ciencia seria. Hay trucho también ahí, ¿no? Y casi todo, te diría, es trucho. Uno tiene que poder cotejar fuentes, tiene que poder comparar, saber de dónde viene la información. Por eso es que, de ahí la importancia de un periodista científico, que se haya formado, obviamente en comunicación, pero también que tenga idea de por dónde vienen las discusiones de ciencia. O sea, todo bien con que un periodista en general se ocupe de la ciencia, ojalá eso sea y ocurra mucho más, pero también aprovechemos a aquellos que se han formado de una manera más específica, porque saben contarlo, y vos te das cuenta como científico, cuando te hace una nota un periodista científico sobre un tema no general, sino específico, publicaste algo, un paper nuevo, lo que fuera, y es distinto el diálogo que se da. Entonces, un científico que usualmente tiene mucho prejuicio en la prensa, porque después piensa de tergiversa en todo lo que se dice, ¿sí? Y bueno, ve que no siempre es así, que puede haber una buena vos decís traducción o transposición del discurso científico a algo que a la gente le interesa y lo entienda. Porque además primero partimos de la misma condición humana, ¿no? El científico es un ser humano con el mismo padecimiento, con las mismas alegrías y tristezas, sacrificios, en algunos casos hasta más sacrificio, ¿no?, de lo que uno puede imaginar, porque muchos científicos, bueno, este es un tiempo muy complejo para los científicos en el país, han tenido que dedicarse a la actividad académica, a la docencia, y no pudieron en todos casos desarrollar a lo mejor un sueño, un trabajo de investigación que no fuera sino de la mano del CONICET o colectivamente, ¿no? Absolutamente. En Argentina la ciencia es eminentemente estatal, hay muy poca ciencia en el sector privado, por razones históricas, por muchas razones que una multinacional no va a hacer ciencia acá, la va a hacer en su casa matriz, y una empresa nacional, si es chiquita y atravesó un montón de vaivenes y siempre estuvo arriba, abajo, en el medio, y le va a pensarlo muchísimo antes de invertir en investigación y desarrollo. Desde el Estado no, teníamos una muy buena continuidad, con picos particulares y algunos valles también, pero siempre el Estado estuvo presente en la ciencia. Ahora estamos en una coyuntura particularmente complicada, pero cuando vos hablas con la gente en la calle y les hablas de ciencia, ¿qué piensan? En el CONICET, en las universidades, y las universidades nacionales, no las privadas, porque ahí es donde se hace la investigación. Perfiles en la UNDAB. Diego Golombek. Nació en Buenos Aires en 1964. Es doctor en biología. Dirige un laboratorio en donde junto con su equipo investiga en el área de la cronobiología. Por sus aportes y en particular por su trabajo sobre el Viagra y los hámster, recibió el curioso, aunque académico, premio IG Nobel,
un premio anual a los logros de 10 grupos de científicos que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del CONICET en la Argentina. Perfiles en la UNDAB. Diego Golombek. En Perfiles, conversamos con Diego Golombek. Bueno, alguien me decía el otro día, el ministro es el mismo, pero las políticas han cambiado. En el caso de Adelino Barañao, estoy hablando de él. ¿Hasta qué punto cambiaron las políticas? ¿Se está produciendo un suceso regresivo? ¿Estamos perdiendo otra vez científicos en aras de un futuro mejor que el que la Argentina les podría proponer? Es muy posible, no, todavía es demasiado pronto como para tener datos concretos, y como científico uno querría saber si hay algo de que la gente se está yendo más, si los pibes están eligiendo hacer doctorados afuera. Creo que es un poco pronto. Uno piensa que hay una cierta tendencia en ese sentido. Igual creo que tenemos dos problemas. Uno, que es el más acuciante, tal vez no sea el más grave, que es el presupuestario, ¿sí? Que haya menos cargos, que los subsidios haya menos. Incluso como nosotros vivimos mucho, los que hacemos ciencias naturales, de comprar cosas afuera, nuestro poder adquisitivo se fue al tacho, eso está claro. Eso es gravísimo, y sí, ojalá se revierta pronto y se encuentren las formas de hacerlo. Me parece mucho más grave el otro problema, es un problema cultural, que es qué lugar ocupa la ciencia en el imaginario del Estado. Eso me parece que es lo grave. Digamos, es cierto, se mantuvo el ministro. De hecho, he trabajado mucho con el ministro en el área de popularización, sobre todo, y sigo teniendo muchísimo respeto. Es un tipo en el cual vos podés ir a contarle un experimento y se va a fascinar. ¿Qué otro ministro te imaginás que haga eso? Claro. Pero está en un ambiente cultural mundial, y particularmente argentino, donde se invirtió la ecuación. Ahora no tenemos que entender al mundo, tenemos que encontrar aplicaciones inmediatamente. Si no, la ciencia no sirve. Entonces se ha hablado de ciencia inútil, una estupidez realmente. Y me parece que no, que la historia te muestra que lo que hay que hacer es investigar un problema a fondo, y las aplicaciones van a surgir. Obviamente que esos problemas sean locales, idealmente, o universales, pero con una mirada local. Las aplicaciones surgen. Si vos ponés el ejercicio al revés, no nos va a ir muy bien. Claro, empezar por el final, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso, de omitir el proceso de investigación, o directamente la más fácil de todas, que es comprar. Claro. ¿No? Claro. Terminar comprando, despreciando el trabajo que se pudiera haber hecho aquí en el país. Te escucho y estaba pensando en el INVAP, por ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo. Que llegamos porque uno se siente como patria, claro, decir esto, ¿no? A colocar 2 satélites en el espacio, y hoy está en un proceso también de retroceso con un prestigio mundial, ¿no? De esta que es un emprendimiento privado y estatal al mismo tiempo, ¿no? Sí, INVAP tiene un prestigio tremendo. De hecho, salen a licitar en el mundo con otros monstruos de Europa, de Norteamérica, y ganan ellos. No por el precio, supongo el precio debe ser mejor, no tengo idea. Pues son buenos los tipos, porque se formaron acá o se formaron afuera y volvieron, y tienen una buena idea de lo que es hacer ciencia, investigación y desarrollo. Pero eso es una parte, digamos. No habría INVAP si no hubiera Instituto Balseiro, si no hubiera Universidad Nacional del Comahue, si no hubiera CONICET. Va a ser INVAP, es hijo directo de eso, y gente que quiso pensarlo de otra manera, pero es hijo de eso. Claro, ahí tampoco hay atajos, ahí también hay que seguir esa línea de flotación en el desarrollo de toda esta preparación previa, que además le queda claro, yo creo que a la mayoría de la Argentina media le queda claro que con sus aportes se ha construido la ciencia en la Argentina, ¿no? Con sus impuestos y demás. ¿Por qué la biología? Bueno, así como te decía, no sé por qué la ciencia, tampoco supe por qué la biología al principio. Yo no era un niño naturalista, ¿sí? Yo no era un pibe que iba a cazar mariposas o a levantar piedras a ver qué bicho había abajo. Fotos a los pajaritos. No, esas cosas no. Yo tocaba sui generis, qué sé yo, ¿no? iba por otro lado. De hecho, me deslumbraban mis compañeros que eran eso. Mis compañeros sí la tenían clara. Entonces, al principio yo
hace muchos años empecé a estudiar. ¿Te tocó estar con geniecitos, tipo que ya estaban preparados? Y ya, los que están en exactas, hay muchos geniecitos sí. que te decís, wow, ¿y de dónde salió? ¿No? Claro. De todo, del arquetipo nerd absoluto, sí. Digamos, Big Bang Theory es una comedia realista, sí, te diría, sí, un aspecto. Sí. Hasta otros que te deslumbran porque son unos capos, saben de todo y leen y juegan al fútbol y lo de fuera. Exactas es un lugar maravilloso en la UBA donde yo estudié, pero en muchos otros lados también. Uh-huh. Entonces, al principio, cuando yo empecé a estudiar, era una carrera muy clásica. Empezabas por zoología, botánica, así, uh-huh. bien de salir al campo a mirar de qué se trata. Y yo no entendí una goma, ¿no? Me aburría dibujando, qué sé yo. De pronto empezaron las otras materias, de pronto empezaron... Uh-huh. Las materias funcionales, entender de qué se trata una función, no solamente una descripción. Uh-huh. Y en algún momento apareció el cerebro. ¡Wow! Esta es la mía. Y encima apareció el tiempo dentro del cerebro. Uh-huh. ¡Chao! Así que se estudia el tiempo también en la biología y desde entonces me dedico a eso. Uh-huh. Fue todo bastante providencial de bancar ese comienzo turbulento y después algo que me empezó a fascinar. ¿Eso es la cronobiología? La biología del tiempo, exactamente. El tiempo del lado de adentro. Contame un poco. Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Sería Ajá. un reloj biológico. Ajá. Y uno sabe que está cansado, que está despierto, que tenés hambre, que sube y baja la temperatura, hasta que te cambia el estado de ánimo. O sabés que si volás hacia el este o hacia el oeste, llegás, no sé, a Australia o lo que fuera, para el mundo es una hora, pero para vos es otra, porque tu reloj no se sincronizó tan rápido. Claro. También estudiamos el efecto de los remedios. A vos te hizo un médico, tomá tal pastilla cada 4 horas. Bueno, y por ahí hay momentos en que es más efectiva que otra. Nosotros también estudiamos una cronofarmacología. Ajá. A qué hora administrar un remedio para que sea más efectivo. Todo eso, estudiar la variable temporal de lo que le pasa a un ser vivo es la cronobiología. ¿Eso incluye también la alimentación, por ejemplo? Claro que sí. De hecho, ahora está, y es un tema súper reciente, se está investigando mucho, no solamente qué comes o cómo comes, sino sobre todo cuándo comes. El horario de la alimentación influye muchísimo en tu metabolismo. De hecho, el comer a horario es una parte fundamental de cualquier dieta. No te digo una dieta para bajar de peso nada más, una dieta para estar bien. Somos bichos diurnos, no podés ir a comer a las 3 de la mañana. Y el horario, digamos, sin ¿no? duda, sí. Mantener las dos variantes allí. Es muy interesante ese tema, ¿no? Porque... Sí, la obesidad tiene mucho que ver con el ciclo de sueño. Dormir mal te predispone a la obesidad y comer a deshoras, peor todavía. También. Y en el caso de la medicina, mejor dicho, de la farmacología, porque estamos hablando del acceso a la medicación, ¿cuáles son las formas, los parámetros como para que un tipo sepa o que un científico te diga, mira, tenés que tomarte este antigripal en este momento? ¿Cómo se investiga eso? Hay dos cosas. Una es aprovechar los efectos adversos de un fármaco. Ponerle que te dan algo para la tos, un antialérgico, que por ahí te da sueño. ¿Qué hace el médico? Te lo da a la noche. Eso es sentido común nada más. Te lo da a la noche para que te cure y además te ayude a dormir. Y te apoyes tranquilo. Eso. Pero después está lo otro. Cómo aprovechar al máximo el efecto deseado y minimizar los efectos adversos. Y te doy un ejemplo de los más en boga, por ahora experimental, es el tratamiento del cáncer. Hay un montón de fármacos contra el cáncer, y la verdad es que funcionan, hacen pelota el tumor. ¿Sí? Lo que pasa es que no son tan específicos, y también te hacen pelota estas células. Por eso te duele, o se te cae el pelo, un montón de efectos adversos feos que tiene el tratamiento para el cáncer. Bueno, vos podrías diseñar un tratamiento y darlo en un horario en el cual ese mismo remedio sea mucho más efectivo contra la célula tumoral y no afecte una célula que no se está dividiendo, una célula normal. Por lo cual aumentás muchísimo la calidad de vida del paciente. Y eso existe, la cronofarmacología del cáncer, todavía se aplica muy poquito porque no ha llegado a los médicos, es reciente. Pero en otros casos, una aspirina, ¿sí? Si tomas una aspirina porque te duele la cabeza, todo bien. Pero hay gente que tiene que tomar aspirina todos los días, como un cardioprotector, un fenómeno para el corazón. Bueno, si lo tomas a cualquier hora, las posibilidades de que además tengas problemas con la panza son muy altas. La aspirina te da trastornos gástricos, te da acidez, etcétera. Si lo tomas en un horario determinado nocturno, te sirve como cardioprotector y la panza ni se entera. Con lo cual, para cada fármaco vos tenés un horario que puede ser ideal. Eso, ¿de qué manera se traslada, no te digo a los médicos que están en funciones, pero sí en lo académico?
¿Cómo confluye? ¿Va la biología a la Facultad de Medicina? ¿Cuenta? ¿Cómo se hace? Esa sería la idea. La cronobiología es una disciplina relativamente joven y que nos cuesta un poco entrar en el ala principal de la medicina, pero sí cada vez más en los congresos de medicina se incorpora esta temática y son los médicos los primeros que tenemos que convencer y educar y charlar con ellos y aprender de ellos los límites de proponer un tratamiento nuevo. De a poco creo esto va a estar llegando, porque además vas a tomar mucho menos fármacos. Claro. Y siempre tomar menos va a tener menos efectos secundarios. La pregunta que seguía era qué opinan los laboratorios, que son grandes jugadores, ¿no? Y sí, si vos le decís tomate un cuarto de pastilla una vez al día en lugar de 2 cada 8 horas, tal vez no les guste mucho. Claro, ¿sí? Claro. Pero me parece que la gran ganancia de los laboratorios no pasa por ahí. No pasa por, bueno, está bien, tomá 2 pastillas menos, es lo mismo. Pasa lo por vendieron. Lo vendieron, exactamente. Sí, claro. Claro. ¿Qué pasaría, supongo, con otro tipo de asistencia desde la cronobiología para recuperar? Yo soy un veterano, aquella época en que había cosas que mamá y abuela arreglaban en casa y descomprimían, por ejemplo, consultorios externos, ¿no? Donde uno por una pequeña cosita ya va haciendo la cola ahí, claro, ¿no? ¿Cómo no? Hay bastante de farmacología popular, ¿sí? Que digamos, desde hierbas, un té de hierbas, o que es la barrita de azufre para las contracturas, hay un montón. ¿Sirve todo eso? ¿Sirve? Y depende de cuál, ¿sí? La barrita de azufre más o menos, ¿sí? El tirar el cuerito podría ser que haga una estimulación nerviosa, que algo haga sobre el sistema gástrico. Digamos, ¿no? Sí, claro, otros te las debo, ¿sí? La cinta me parece que no anda, esa no te anda muy bien. Y la ojeadura tampoco, esa me parece tampoco, pero la mayoría de las que se basan en sustancias naturales pueden tener algún efecto, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde salió la aspirina? De tipos que encontraron que masticando corteza de sauce, ¿sí? Se les iba el dolor de cabeza. Bueno, la verdad, masticar corteza de sauce no se lo prometo a nadie, no se lo deseo a nadie. Aunque algunos comemos madera a veces. Sí, por ahí sí. Por ahí sí, pero bueno, la medicina oriental se basa mucho más que la nuestra en productos naturales, y hay toda una rama de la cronobiología en la medicina china o la oriental en general, así que sí, hay mucho de casero. Bueno, hay mucha base de medicamento que tiene origen vegetal, ¿no? Por supuesto. Nombrabas la aspirina recién, pero hay unas cuantas especies, ¿no? Te diría, la gran mayoría surgió como algo vegetal y después hizo algo sintético que fuera un poco más potente o más específico que esa sustancia. Claro. Pero así nació la farmacología, ¿no? Y viendo que de la naturaleza te curaba. Hay todavía eso se sostiene más firmemente con la homeopatía, ¿no? Desde el punto de vista médico. La medicina que tiene más menos rigor con respecto a las drogas, ¿no? Yo te diría que ningún rigor. Ningún rigor. En absoluto. La medicina es un efecto placebo, la homeopatía es un efecto placebo sin absolutamente ninguna base científica. En general lo bueno es que no hace nada malo, porque como te están tratando con agua, no tenés mucho de qué quejarte. El problema es que vos tengas una enfermedad que necesite un remedio y confíes ciegamente en el homeópata. No te va a curar. El honesto será el tipo que te diga, mira, esto hay que tratarlo desde otro lugar, ¿no? Absolutamente. Por más que te dé el globulito, la gotita y todo eso. Además, anda a ver a tal. Claro, claro. Porque hay cosas que obviamente requieren asistencia, no solamente médica, sino también, estoy pensando en la traumatología, el tipo de acciones que... una cirugía, una cirugía. Claro. Diego Golombek, autor de más de 100 trabajos de investigación científica en revistas internacionales, fue investigador y profesor invitado en numerosas universidades de todo el mundo. Tiene una trayectoria pionera y ejemplar como divulgador de la ciencia. Condujo diversos ciclos televisivos, como Proyecto G, Desde la Ciencia, El Cerebro y Yo, La Fábrica, entre tantos otros. Perfiles en la UNDAB. En Perfiles conversamos con Diego Golombek. En este momento, ¿estás haciendo algo con los medios?
¿Estás haciendo actividad en medios? Sí, bueno, tengo una columna en un diario los domingos, esa sigue saliendo, y la verdad que está bueno porque es una forma de llegar a la peluquería, a la verdulería, a los lugares donde yo quiero que se lea ciencia, es el efectivamente. diario que se sigue comprando, el diario del domingo. Exactamente, exactamente, sí. Que ya todavía queda ahí resistiendo, sí, ¿no? Sí, y ahí lo tenés en la semana para hojear y bueno, con suerte ahí aparecen lectores que de pronto digan, mira, esto también es ciencia, está bueno. Estoy haciendo eso, estoy con una colección de libros que se llama Ciencia que Ladra, que la verdad estamos muy contentos con cómo le está haciendo. ¿Cuántos libros lleva Ciencia que Ladra? Mira, estuvimos haciendo la cuenta y el año que viene llegamos a 100, así que vamos a tirar la ciencia por la ventana seguramente, porque estamos muy contentos, la verdad, ¿Con la la misma muy editorial? Bien. Sí, con Siglo XXI. Bueno, comenzó como una editorial universitaria, comenzamos en la Universidad de Quilmes y creció tanto el proyecto que hubo que asociarse con otra distribución, otra forma de manejo. Bueno, yo que te tengo acá, te agradezco a vos y a Siglo XXI porque muchos programas de radio que hice tuve la alegría, el placer de robarme algún libro de Golombek y regalarle alguno. Me parece maravilloso. También, pero es muy bueno eso, ¿no? Sí. Porque además está narrado con un lenguaje tan accesible, tan amigable, amable, que me parece que es una forma también de... Y el libro es un objeto todavía tan caro, maravilloso, ¿no? sí, cómo no. ¿La experiencia de tele? Fue maravillosa, me parece que nada compite todavía hoy en el mundo de tantos medios digitales y formatos digitales, todavía nada compite con la tele. Como para llegar a un público que no necesariamente va a estar expuesto a la ciencia. El asunto es, en todo ramo de la divulgación, es aprovechar al máximo los recursos que te brinda un formato. Si un científico se pone a hacer un programa de tele, se acuerda de la ciencia, y la ciencia tiene que estar bien, y tiene que estar súper rigurosa, eso no hay con qué darle. Pero se olvida de la tele. Y en general hace programas de plantas y escritorios, ¿no? Un escritorio, dos personas hablando y un potus en el medio, que siempre queda bien. Y la gente, si está haciendo zapping, no necesariamente se va a quedar viendo eso. No, esto no es para mí. No, si vos lo sorprendés con un recurso de televisivo, con animación, con comedia, con ficción, con lo que fuera, bueno, ya tenés una parte del camino hecha. Y lo mismo pasa con los libros. Cuando un científico se pone a escribir un libro de ciencia, se acuerda de la ciencia y se olvida de la literatura. O peor, se acuerda de la literatura de tercer año del secundario, del siglo de oro. Te escribe unas parrafadas llenas de adjetivos, que escribe y también olvidándose de la gente, ¿no? Porque en realidad, si bien uno tiene el prejuicio a veces deforme de que está dirigido a un grupo que obviamente le interesa el tema, también no está mal saltar la valla de ese grupo y que por supuesto, en general la tele eso lo permite. Claro, un científico cuando hace alguna actividad de divulgación, una nota o lo que fuera, en el primero que piensa es en sus colegas, sus colegas, sus estudiantes, sus competidores, ¿qué van a decir? Estoy diciendo las cosas más o menos, lo estoy diciendo bien, y no. Si te están haciendo la nota o te piden que escribas un libro, pues sos un capo en el tema. O sea, eso está bien, vas a ser riguroso. Sí, claro. Ahora aprovecha lo otro, escribí un libro que la gente lea y se pase la parada del bondi, pues está apasionado leyéndolo. Diego, en el mundo pasa esta experiencia, ¿hay científicos haciendo divulgación a través de los medios? ¿Es frecuente? Más que en Argentina seguro, hay distintas escuelas de divulgación. Por ahí la más grande y la más antigua en realidad es la anglosajona, la inglesa, donde sí ha habido muchísimos científicos, Faraday en adelante, que se han dedicado a contar mucho la ciencia. También hay un síndrome un poco en esto, que es el síndrome Carl Sagan, ¿no? El capo hizo Cosmos, genio de los genios, la verdad es nuestro maestro. Y ese síndrome se refiere a cuando un científico se expone demasiado a los medios y pasa a ser un superstar, como fue Sagan, claramente, como que la comunidad le da un poco la espalda, ¿no? A Sagan no lo dejaron entrar a la Academia de Ciencias. Como que se banaliza. Vos seguís con Cosmos. Sí, andate a Hollywood. Entonces, uno a veces tiene un poco de cuidado con eso, pero la verdad que sí, hay científicos maravillosos haciendo divulgación y hay periodistas maravillosos haciendo divulgación también. ¿Y tuviste críticas en ese proceso, críticas de pares? Muy al principio sí. De hecho, hasta tenía ponerle evaluaciones de pedidos de subsidios de ciencia diciendo sí, está todo bien, que yo, pero como que no hace demasiadas otras cosas, está demasiado en los medios. Creo que pasó mucho tiempo de por medio. Al principio, esto que te decía de hacer formatos raros, eso, poner a actuar a los científicos en la tele, disfrazarlo de carpintero, de plomero, poner un overol al tipo. Un overol, eso como que más o menos. Pero después cuando
los mismos científicos vieron que al público no solo le gustaba, sino que se interesaba por eso. Y no le preguntaban cómo fue a ser de plomero, sino, vos hablaste de la acústica en el baño, ¿cómo es eso? Pues yo canto. Y bueno, vieron que era un formato adecuado para contar la ciencia, entre muchos otros. Entonces, ya últimamente esas críticas son mucho más benévolas. ¿Y se revirtió? ¿Alguno te pidió que lo lleves al programa? Sí, los amigotes siempre, claro. Los amigotes siempre, por supuesto. Pasó más con los libros. Con los libros había de perseguir autores y ahora tenemos listas de propuestas que nos gente llegan. Que está proponiendo. Eso está buenísimo. Y está muy bien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Vos seguís haciendo docencias? Sí, soy profesor en la Universidad de Quilmes. ¿Y qué pasa con los alumnos, con los chicos que están en la ciencia, en el camino con Golombek, el personaje, digamos? No voy vestido de amarillo o de naranja, justamente a las clases, pero trato de divertirme lo más que pueda en las clases, pues la única forma de que todos la pasemos bien. Igual hay que, insisto, ser riguroso. Yo dicto fisiología o dicto farmacología y dicto eso, ¿no? No es que vamos a hacer payasadas. Pero sí, a veces veo que ahí están en el fondo diciendo... O mostrándose fotos en posiciones medio poco ortodoxas que estaban en la tele o algo así. ¿Y cómo están los jóvenes respecto de la ciencia en la Argentina en este tiempo? ¿Cómo están los alumnos de las universidades? Mira, las universidades públicas en ciencia siguen haciendo un gran trabajo. Pese a los recortes, pese a que las cosas están complicadas, los pibes salen muy bien formados. Yo sigo maravillándome con nuestros graduados, que les va muy bien, se pueden ir afuera a hacer un carrerón si quieren, ojalá que vuelvan, por supuesto. Ha habido un crecimiento del interés por la ciencia, eso sí está más o menos medido. Ahora está un poco más parado porque, claro, un pibe va a pensar, sí, esto es lo que me gusta, pero ¿qué voy a hacer después? ¿Sí? ¿Dónde voy a ejercer mi profesión? ¿Cuánto voy a ganar? Etcétera. Sí. Entonces ahora puede ser que lo estén pensando 2 veces. Sin embargo, es mucho el camino hecho y vos te das cuenta que el imaginario de la ciencia en la cabeza de un pibe no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años. O sea, ahora es posible, no es algo para genios. Claro. No es algo para morirte de hambre. Es un trabajo digno y apasionado. Así que eso todavía se mantiene. Algo parecido, entiendo, está pasando con la comunicación y con el periodismo, porque hay otra demanda, ¿no? Y otras búsquedas al mismo tiempo, buscando este mundo de plataformas, ¿no? A ver cómo se puede ejercer la comunicación y el trabajo de investigación periodística también requiere una formación un poco más, ¿no? La ciencia social en general y particularmente esta tuvo un tiempo de cierto oscurantismo desde el punto de vista de la comparación de la ciencia dura y la no dura, y la mar en coche, pero me parece que hoy el mundo está reclamando esa formación en todos los niveles, parejo, ¿no? Absolutamente, y hay varias investigaciones al respecto. Esto de vos me decías que lees algo en internet, ¿sí? ¿Cómo saber si es trucho o no? Bueno, ahí la profesionalización de los medios es fundamental, que vos sepas a qué seguir, a quién seguir, en estos tiempos de tanta relatividad, ¿sí? Que distintas explicaciones valen lo mismo. No valen lo mismo, ¿sí? Una explicación pseudocientífica no es lo mismo una científica, por más que te suene bien, ¿sí? Por tanto, ahí los medios tienen una responsabilidad tremenda de ahondar en las fuentes, de mostrar campanas, de hacer lo que hacen los medios. Claro, y además formular un proyecto profesional serio, porque vos tenés que salir de ahí, tenés responsabilidades ante la vida y ante el mundo, por supuesto, desde tu definición profesional, ¿no? Y no obnubilarte con el medio en sentido tecnológico. Sí, es fácil, vos me decías, es cierto, ahora los chicos están explorando nuevas avenidas de cómo contar, cómo salir al mundo, y está buenísimo que eso ocurra, pero no puedes poner eso adelante. Lo primero es lo que cuentes, después ver cómo. Hay que darle un sostén real, de fondo, obviamente. Lo otro es más fácil, en todo caso ya está divertidísimo. Diego Golombek, Perfiles en la UNDAB. Colabora como columnista especializado en varios espacios, entre ellos la revista dominical del diario argentino, La Nación. Dirige además la colección Ciencia que Ladra en Siglo XXI Editores Argentina. Actualmente es uno de los organizadores de TEDx Río de la Plata y coordina el proyecto del Centro Cultural de la Ciencia y del Museo Interactivo Lugar a Dudas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
En Perfiles, conversamos con Diego Golombek. ¿Por qué vamos para atrás desde el punto de vista de la divulgación? No solamente en la ciencia, el CONICET, los becarios, el conflicto que no termina. ¿Por qué también en esto, en la divulgación? Hay varios motivos, me parece. Uno es un motivo de formación. Fíjate que en ninguna o casi ninguna de las universidades que tienen carreras de comunicación hay una materia de periodismo científico. Si la hay es como mucho optativa, hacia el final, medio oscura, un ciclo complementario, digamos, sí, una cosa así. Pero ni siquiera, realmente me parece que una de las universidades nuevas, la de Moreno o alguna de estas, tiene un curso ya obligatorio, pero debe ser de las únicas. Así que bueno, ya si vos querés formarte, tenés que buscar el camino, no te es tan fácil. El otro asunto es que todavía tenemos mucho camino por recorrer en esto de que para los científicos contar lo que hacemos debiera ser parte de lo que hacemos. Es parte de nuestra tarea. No es que lo haces en tu tiempo libre, lo haces, bueno, hoy tengo ganas y escribo algo o doy una nota o lo que fuera. No, parte de tu tarea, que sea muy chiquitita, tiene que ser. Lo otro es la lógica de los medios grandes, los medios monopólicos, etcétera, y me parece la están pifiando. Realmente la están pifiando porque no le dan el espacio que corresponde a este tipo de cosas. Yo coincido y además agrego con algún lamento que el sistema de medios universitarios tampoco le ha abierto del todo, sobre todo en la parte audiovisual, que las experiencias han sido pocas y otras no pudimos terminar en el tiempo que activó la ley de medios, a ese espacio, ¿no?, de hacer una suerte de contraagenda desde el punto de vista de la divulgación amigable, amable, porque no es una clase virtual, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un programa de televisión o de radio con un componente amigable, porque además necesitamos que siga habiendo vocaciones científicas, ¿no? No, es que además la universidad es el lugar ideal porque tenés a todos los actores juntos. Tenés a la gente de medios, tenés a los investigadores, tenés alumnos que por ahí quieren participar de esto, tenés las historias, está todo dado como para que surja de ahí. Y efectivamente ha habido algunas instancias, sobre todo a partir de la ley de medios, donde aparecieron nuevas voces. Bueno, en este momento están difíciles esas voces. ¿Y la experiencia Encuentro, el canal Encuentro? Es lo más, o fue lo más en todo caso. Ahora no estoy haciendo mucho en Encuentro, está produciendo menos Encuentro, cuidando un poco más tal vez la producción, entonces hay menos producción nueva, siguen repitiendo programas nuestros, pero fue bárbaro, la verdad que me parece que fue milagroso, nadie se lo esperaba, que un canal es un canal del Ministerio de Educación y que no es un plomo, que no es Telescuela Técnica, con todo lo bueno que puede haber tenido Telescuela Técnica. No, luego, insisto, también en otra época, obviamente, donde era muy difícil incluso pensar que hubiera medios de esta magnitud. A mí me parece que nos sorprendió a todos lo que pasó con Encuentro, que además se animaron a hacer cosas raras. El Proyecto G, que hicimos 7 temporadas en Encuentro, era raro, un programa en el cual pasaban cosas muy extrañas. Y los tipos se jugaron, nos bancaron. Bueno, ahora espero que puedan salir nuevos proyectos en el canal una vez que todo termine de estabilizarse. ¿Se va a estabilizar? De alguna manera sí, no podemos vivir en crisis permanente. No sé dónde, no sé en qué nivel se va a estabilizar. Hace poco, hubo reuniones, por ejemplo, con el ministro Barañao, donde él admitía que la cosa está muy jodida, presupuestariamente, no hablábamos de la cuestión cultural, de lo presupuestario. Yo tal vez sea muy ingenuo, muy inocente, pero sigo creyendo que el costo de perder todo lo que se ha avanzado en ciencia y también en medios, también en divulgación, es mucho más alto que lo que se ahorre. Claro. Pero tal vez sea muy ingenua mi posición. Y además en el mantenimiento y lo que eso significa también desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Porque ahí yo creo que hay que hablar más que de gasto, de inversión, sin duda alguna. Sin duda. Te hago una pregunta vinculada con la Argentina, científicamente en la región, en Latinoamérica, incluyendo este proceso de divulgación. ¿Cómo están los países hermanos de la región? Divulgación no es un fuerte de América Latina. Hay países que están un poco a la vanguardia, México particularmente, al menos en términos cuantitativos. Hay mucha divulgación, sobre todo en las universidades, que es lo que hablábamos hace un rato. Hay canales de tele, hay muchas colecciones de libros, hay muchos museos interactivos de ciencia. Así que México está un poquitito a la vanguardia en eso. Los otros estamos bastante parecidos. Argentina tiene una tradición mayor, tal vez en periodismo científico y en divulgación, pero tenemos mucho diálogo también con Uruguay, con Chile, con Colombia, con Brasil. Brasil es enorme, así que siempre tiene más de todo, ¿sí? Eso claro. Por definición. Sí, claro. Pero tampoco se han jugado por formatos tan nuevos en Brasil. En cuanto a ciencia,
todos tenemos nuestros vaivenes, ¿sí? Todos hemos seguido caminos diferentes, caminos, digamos, con más ajuste, menos ajuste, con más direccionalidad de la ciencia, con más temas amplios, etcétera. Así que en algún aspecto estamos relativamente parejos. Argentina sí tuvo el liderazgo claramente durante bastante tiempo. Si nos remontamos muy atrás, la década del 60 es imbatible para la ciencia argentina, pues había vuelto un montón de gente, se estaban haciendo cosas realmente de punta, la gente venía a trabajar acá, no es que los estudiantes se iban a otro lugar. Eso lo borró de un plumazo el 66, y la noche de los bastones largos y todo lo que vino después. Claro. Hubo una recomposición en el 83, fue breve, ¿sí? Porque no se acompañó de todo lo que debía acompañarse, muy buenas intenciones hubo. De hecho, yo entré a la facultad en el 83 y era maravilloso, los monstruos que venían a darnos clases. Claro. Bueno, varios de esos se volvieron a ir después, ¿no? Claro. Después tenemos la década anterior, en la cual en algunos aspectos hubo muchísimo apoyo y una esperanza de que la ciencia no es que necesita ser apoyada, sino que la necesita, sino que el Estado se apoya en la ciencia para tomar decisiones. Eso sería el paraíso, claro, ¿no? Que realmente los problemas que tenemos recurran a la ciencia para ser resueltos. Y hubo un atisbo de eso. En este momento estamos todavía boyando a ver hacia dónde vamos a ir. Sigo siendo más o menos optimista por esto que te digo de que es demasiado el costo de perder todo lo hecho. Y además, claro, debe haber una suerte de mecanismo de consulta permanente, ¿no?, con el tema de los científicos en decisiones que tome el Estado. Esto mismo que hablábamos más temprano, estaba pensando en la cronobiología, hablando de la medicina. Si el Estado tomara este tipo de asesoramiento, podría ser mucho más feliz la tarea de prevención, por ejemplo, y tantas cosas. Y te doy un par de ejemplos de eso. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en los turnos escolares. Los adolescentes, con este reloj que tienden a ser más vespertinos, más noctámbulos, más búhos. Y tenemos a los chicos a las 7:30 de la mañana en la escuela. Es absurdo, realmente absurdo. Entonces decís esto y se te viene todo el mundo en contra. Son unos vagos, que duerman más, que se acuesten temprano. No pueden acostarse temprano, porque su reloj no los deja. Digo esto en la escuela y soy un héroe, obviamente. Entonces, retrasar un cachito el horario no molesta el turno tarde, no molesta el tráfico o al transporte, y podría funcionar. El uso horario. Nosotros somos uso horario -3. O sea, estamos 3 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Es absurdo. Eso es estar en la punta de Brasil, casi en el océano Atlántico. Teníamos que estar a 4 horas por lo menos teníamos que ser -4. Bueno, un poco de políticas públicas basadas en evidencia nos vendría muy bien, y no basarnos en ideologías, en encuestas, en intuiciones, y para eso estamos los científicos. Y decime, hablando del uso horario, por ejemplo, en el aprovechamiento, y que se discute tanto por el tema de las tarifas de energía, ¿también con la ciencia podríamos resolver un poco mejor esto? No me cabe duda, es un problema enorme el de la energía, en principio de la generación de fuentes propias de energía, que requieren una inversión enorme, pero es una inversión, no es un gasto. ¿Sí? Si dentro de 20 años nosotros empezamos a ser más autosuficientes en energías tradicionales y alternativas, y la historia va a ser otra, y para eso necesitas científicos y tecnólogos, no hay otra manera de pensar. No sería muy difícil, hay escuelas, ¿no? Está la academia, ¿no? La academia de ciencia, está la academia del tango también, pero quiero decir que en esos y más lugares, que dispuestos a que los llamen, a entender los problemas y aportar algún tipo de mirada científica. Y con la experiencia también citada en esta charla nuestra del INVAP, ¿podría haber otros INVAP con otros emprendimientos destinados a otros rubros? Ojalá. INVAP, fíjate que el nombre es muy genérico, es investigación aplicada. Son famosos en los medios por justamente los reactores que hicieron, los satélites, pero han hecho un montón de cosas. Otro de los problemas de la ciencia es que somos bastante unitarios, ¿sí? La ciencia ocurre en 3 o 4 grandes ciudades, incluyendo Bariloche con el INVAP, el Balseiro, y poco en otros lados. Bueno, no estaría nada mal también federalizar un poco más y dar recursos a esas regiones para que se desarrollen más. De nuevo, son inversiones, no gastos. Claro, porque sí está resuelto en forma federal la erradicación de las universidades, que bien podría ser el escenario para esa evolución que estás marcando. Sí, no tiene por qué haber un camino paralelo, universidades por acá, CONICET por otro lado, ministerios de ciencia por otro lado. Debiéramos converger. Bueno, ¿qué cosa querés hacer después de todo lo que hiciste vinculado con la ciencia y que por allí está en el tintero, está guardada?
hay una expectativa? Por suerte tengo pocos no cumplidos, pero sí quiero seguir. O sea, a mí me interesa muchísimo, volviendo a mis orígenes artísticos y humanísticos, buscar los caminos donde caigan en el mismo lugar artes y ciencias. Aprovechar el teatro para contar ciencia, aprovechar instalaciones de artistas, tener artistas residentes en institutos de investigación. Me parece que ese camino es maravilloso. Cuando vos ves una obra de teatro o una película incluso que te conmueve por la historia y encima tiene un trasfondo científico, y tenemos todo para ganar. Así que yo me gustaría insistir mucho con ese modelo de aprovechar las artes para contar las ciencias. Habrá de que agradecerle al Gerald y al pibe que lo iban a mandar todo el día al cricket a correr detrás de eso, que hayamos ganado un gran divulgador y un mejor científico. Diego, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Mario. Un abrazo. Diego Golombek. Sus cuentos y poesías aparecieron en diversas revistas y antologías. En 2004 publicó la novela Cosa Funesta por Sudamericana. Recibió premios literarios en la Argentina, Chile y Venezuela. La primera versión del libro de cuentos Así en la Tierra fue premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Trabajó además como director de teatro, periodista y músico. Es autor, entre otros libros de ensayo y textos científicos, de Cerebro, Últimas Noticias, El nuevo cocinero científico, Cuando la ciencia se mete en la cocina, Cavernas y Palacios, En busca de la conciencia en el cerebro, y Sexo, Drogas y Biología, y un poco de rock and roll. Recibió, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias Bernardo Hussein, la beca Guggenheim y el Premio Conex en Comunicación y el Premio Ciudad Capital del Distrito Federal de México. En Perfiles, conversamos con Diego Golombek. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.